Shalom a todos, bendiciones del Eterno. Les saluda el More, Daniel, Ben y Manuel, en una nueva clase que Hashem nos permite hoy nuevamente poder estar con cada uno de ustedes. Antes de iniciar, queremos anunciarles que en cuestiones de contratiempos, el pastor hoy en vivo no nos puede acompañar, pero ahí estará con nosotros detrás en los comentarios, como ya se ha hecho presente, invitándolos a cada uno de ustedes. De manera que damos gracias al Eterno, primeramente, que nos ha permitido llegar hasta este día, para seguir compartiendo con cada uno de ustedes estos estudios de Torah y de historia también, y de muchos otros temas que hemos venido tratando. Entonces, de manera que queremos dar la bienvenida formal a la estimada Claudia de Colombia, el pastor Roy, que ya se encuentra, y a todos los que se vayan integrando a la sala. Agradecemos también al estimado Juan Carlos, que nos ayuda siempre ahí detrás de los controles, porque él es está como Hashem, no lo vemos, pero él está ahí presente y nos oye, y les envía saludos a cada uno de ustedes también, al cual agradecemos toda esta tremenda labor técnica que hace para que esta señal, para que todo esto que estamos haciendo llegue a cada uno de ustedes. De manera que sean bienvenidos a este estudio, y mientras damos chance o tiempo para que vayan conectándose aquellas personas que siempre nos siguen y que siempre están atentos a estas clases, queremos recapitular un poco, recapitular un poco los temas que estuvimos viendo la clase anterior. Recuerden que el tema general ahora es, aunque estamos tratando el tema de raíz hebrea, y todos sus derivados dentro de su contexto correcto, queremos también decir que hay subtemas que se desprenden, y es lo que hemos venido haciendo. El último subtema que vimos tiene que ver con el hecho si este evento de raíz hebrea o raíces hebreas, como se está conociendo en Occidente actualmente, es un evento profético o es una moda que ha surgido, una tendencia que ha surgido dentro de muchas denominaciones protestantes y dentro de varios entornos denominacionales. Entonces, allá comenzamos a explicar desde la promesa hecha a Abraham Avinu, a Abraham, el padre de la fe en el judaísmo, de que serían benditas todas las naciones en él, y cómo esta promesa ha venido rodando. Luego pasa a Isaac, luego pasa a Jacob, pero en Jacob sucede algo tremendo, y es que esa promesa y los términos del pacto son amplificados, y a Jacob se le cambia el nombre, pasa de ser Jacob a Israel, y recuerden que los nombres en el judaísmo tienen una implicación tremenda. Eso en clases futuras, si el Eterno lo permite, vamos a tratarlo. Y dentro de esa amplificación de la promesa, sucede que se le dice a él que de sus lomos saldrá una nación, que es Israel, y un conjunto de naciones. El tema es que cuando leemos en hebreo, se dice Ukahal Hagoim, una asamblea de naciones gentiles. Esto es tremendo. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo es posible de que Jacob, siendo que pertenece a la familia hebrea, cómo es que de sus lomos van a salir naciones gentiles? Y bueno, explicamos en la clase anterior cómo este proceso, este proyecto de Hashem, viene y toma lugar y forma, y bajo qué protocolos específicos. Ahora, explicamos de que esto definitivamente es un evento profético, pero que el mismo tiene protocolos, tiene reglas, tiene sistemas, tiene fases, y todo esto hay que conocerlo para poderlo interpretar y entenderlo y adaptarnos al mismo en el lugar que nos corresponde como hijos de Hashem. Y explicamos que definitivamente va a llegar un momento en el reino de Israel en que es dividido,
y esto a causa del desvío y desobediencia de Shlomo HaMelech, del rey Salomón, y cómo las promesas de Hashem de bendición y de todo lo demás están condicionadas, y Salomón falla esto por seguir a las deidades de sus esposas, y esto desencadena en el juicio de Hashem. ¿Qué hace Hashem? Viene y divide el reino y entrega una parte a Jeroboam, y Shlomo muere, Salomón muere, y Roboam toma su lugar. ¿Okay? Un profeta había salido al encuentro con Jeroboam para decirle y avisarle de este plan que Hashem está haciendo, que hay las 10 tribus se le van a entregar a él, y que si él es fiel y si él se mantiene, va a reinar en todo aquello que su corazón desea, y Hashem va a tratar con casa de Judá. Estas son las condiciones del pacto Jeroboam. Y así se forma la división. Casa de Judá o casa de David, va a estar conformada por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Okay? Las otras 10 tribus completamente van a formar la casa de Efraín o casa de Israel, ¿okay? Lideradas por Jeroboam. ¿Qué pasa? Que en el proceso Jeroboam también falla. Jeroboam en una lucha y competencia que se gesta a raíz de una reunión, porque Jeroboam huyó, porque lo querían matar, cuando se dio cuenta de la promesa que Hashem le había hecho. Él comenzó a hablar de esto, otras personas escucharon, llevaron el mensaje a Shlomo HaMelech, a Salomón, y él quería matarlo. Entonces Jeroboam huye a Egipto, ¿sí? Huye a Egipto, y allá se queda hasta que Shlomo muere, hasta que Salomón muere, y cuando Jeroboam toma lugar, Jeroboam regresa, con el fin de tratar de adaptarse a esto, pero Roboam se torna también en su contra, y esto comienza una lucha, ¿okay? Comienza unas diferencias que van a acabar en la división. ¿Okay? Roboam se levanta para ir contra casa de Efraín en una batalla, pero antes de salir, Hashem envía a un profeta a Roboam y le dice, así resumiendo y parafraseando el texto, quédate así, no vayas y pelees con tus hermanos, porque esto lo he hecho yo, que hace referencia la división. ¿Okay? La división. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de que la división de las dos casas de Israel es Hashem mismo quien lo hace, y hay un plan detrás, y esto no lo podemos dejar de lado. ¿Okay? Y que hay un plan, hay un objetivo, y que las dos casas, de esto aprendemos lo segundo, que las dos casas de Israel, casa de Judá y casa de Efraín, completamente están conformadas por judíos. ¿Okay? Son judíos. ¿Cuál es la diferencia? Que en la historia casa de Judá se va a quedar en Israel durante un tiempo, luego va al exilio y vuelve a regresar, pero casa de Efraín se quedó definitivamente en las naciones gentiles. Jeroboam va a fallar al pacto, se va a desviar, va a ser un desastre, va a trastornar la Torá, va a construir un nuevo calendario, va a levantar ídolos paganos en Israel, va a poner un nuevo sacerdocio, va a cambiar las fechas establecidas de las festividades de Israel, las va a cambiar. Es un desastre. Se va a paganizar completamente y se va a gentilizar entre las naciones. ¿Okay? En esto acaba esta primera etapa del proceso. Entonces, ¿qué tenemos hoy en la actualidad? A un casa de Judá que habita en Israel. Recuerden que el 14 de mayo de 1948 el Estado de Israel nace, como es una promesa también y profecía en las Escrituras. Dicen el Tanaj, y serán y se convertirán en una nación en un día. Esto ocurre el 14 de mayo de 1948, cuando el Estado de Israel nace y se consolida como una nación independiente de todas, sin el gobierno de ninguna otra nación extranjera, que en aquellos días era la nación de Inglaterra. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Tenemos a casa de Efraín en las naciones gentiles, y aunque hay mucho judío que ha hecho aliyá, ha hecho el retorno, se ha reintegrado a Israel, todos esos efraimitas que están fuera de Israel son judíos. En sus venas corre sangre judía, ¿ok? Y eso es lo que los hace parte de casa de Efraín. Ahora, saber quién pertenece a cada tribu, eso
ahora es prácticamente imposible. Así, aunque hay mucha gente que diga en ciertos medios, no, si se puede saber, no, eso no es así. De hecho, es una labor que le compete solo al Mashiach, cuando Mashiach reaparezca otra vez entre nosotros. Él dirá, recuerdan que dice en el texto, y separará uno de la otra, ¿okay? Aunque él tendrá esta capacidad. Ahora, ¿por qué decimos esto? Que casa de Efraín son judíos gentilizados, judíos que han perdido su identidad, porque es lo que tenemos en la Torá, es lo que la historia enseña. Y no hay ningún Efraín espiritual, no hay ninguna suplantación de ningún tipo. Y bueno, de hecho, Hashem, el Dios de Israel, va a prometer de que a Efraín lo va a traer de regreso a Israel, al pueblo judío, ¿okay? A casa de Efraín, casa de Israel, la va a traer de regreso. Y vimos en la clase anterior unos pasajes donde Hashem prometía esto, pero a mí me encanta Jeremías 33, versos 6 al 9, donde dice, aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, está hablando de casa de Efraín, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y aquí hay una revelación en la siguiente línea. Y haré volver a los cautivos de Yehudá, porque Yehudá también fue en cautividad y estuvo exiliado también. ¿Okay? Y luego dice, y a los cautivos de Israel, o sea, casa de Efraín, y los restableceré y los reestableceré, sin uno solo, como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de la alabanza y de la gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Esta es la promesa de Hashem para reintegrar a casa de Efraín junto con casa de Judá y que venga Israel a ser una sola nación. Ahora, acaba aquí el plan, se acaba el proyecto acá, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay un factor que se integra a la ecuación, ¿okay? Que no podemos dejar de lado en ninguna manera. ¿Okay? No podemos dejar de lado. Y específicamente, estimada audiencia, y a todos los que nos escuchan, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del pueblo gentil. ¿Será que Hashem se olvidó de ellos? ¿Será que no hay recursos para ellos? ¿No hay nada para ellos? ¿Para ellos? ¿Por qué decimos esto? Porque definitivamente es una verdad que Hashem no hizo ningún pacto en ningún momento con el pueblo gentil, con ninguno. No hay pactos, no hubo nada para ellos. ¿Ok? En lo que respecta a Israel. Pero ahí acaba todo. En ninguna manera. Y decimos con toda contundencia, hay provisión también en casa de Israel para el pueblo gentil. Y esa es la parte que hoy vamos a tratar con la ayuda del cielo, para aclarar un poco, porque este es un tema bastante amplio. Vamos a hacer unos comentarios centralizados en esto nada más, porque esto es un tema de estudio, que comprueban de que ya Hashem en su plan perfecto ya tenía planeado, preparado un recurso, ¿okay? Y provisión en la mesa de Israel para el pueblo gentil. Sin embargo, hay un protocolo, ¿okay? Hay un protocolo. Entonces, todas estas cositas vamos con la ayuda del cielo y si el tiempo nos lo permite, vamos a comentar. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida al profesor Alonso Naranjo, que se ha integrado un estimado amigo mío,
tremendo en las escrituras. Y bueno, bienvenido, profesor Alonso Naranjo, a la sala. Tenemos, aquí hay un factor, ¿ok? Vamos a ubicarnos en época y espacio. Vamos a ubicarnos en el primer siglo. ¿Por qué en el primer siglo? Porque es precisamente en el primer siglo donde esto de que lo que estamos hablando va a comenzar a tener lugar. ¿Okay? Y precisamente es precisamente Yeshua mismo quien nos va a dar, nos va a comenzar a dar alusiones de esta provisión. ¿Okay? Entonces, vamos ahora damos la bienvenida a la amada Rubí, que también se acaba de integrar desde Argentina, un estudiante. Bueno, Baruch Hashem, bienvenida, estimada Rubí. Vamos a comenzar a ver algunas alusiones de Yeshua dando de forma como en cápsulas, pequeños manifestaciones de bendiciones a favor de gentiles. ¿Okay? Y vamos a ver la primera alusión. La primera alusión, ¿okay? La encontramos en un evento hermoso que a mí me encanta mucho leerlo, porque precisamente habla de esto. Y yo sin duda alguna creo que si hay alguien más que ama a todas las almas, a todas las naciones, es Hashem mismo, pues Él las creó, es su creación preciada. Y la encontramos en Mateo 15, en la Masorá, en la tradición, el Evangelio de Mateo capítulo 15. Ahí hay un evento tremendo entre Yeshua y una mujer cananea. ¿Okay? En específico, pertenece a Tiro y Sidón. Ahora, ¿por qué se registra estos lugares en este evento? ¿Por qué? Porque precisamente son lugares que pertenecen a las naciones gentiles. Tiro y Sidón en la actualidad, al menos Tiro, está a unos 40 kilómetros de Beirut, allá en Oriente, en Irak. ¿Okay? Y Sidón está a unos 35 kilómetros de ahí. Esos son tierras extranjeras completamente ajenas a Israel, que no es pueblo hebreo. Esta mujer viene de ahí. ¿Okay? Y dice que Yeshua sale y va a Tiro y Sidón. ¿Okay? Y una mujer, ustedes recuerdan el evento, desciende, una mujer llega hasta donde él, y esta mujer es descendiente de cananeos, y que gritaba detrás de él, ¿okay? Diciéndole, Adón, hijo de David, o sea, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Ella pedía por su hija que estaba siendo atormentada por espíritus impuros, ¿okay? Pero Yeshua va a responder de una forma que para algunos, por desconocer el contexto, va a decir que es hasta despectivo, porque Yeshua dice algo como esto, porque él no le responde, no responde a ella en el primer llamado, y de hecho los discípulos se van a acercar y van a decir a él que la despidiera, o sea, que la echara, porque venía gritando detrás de ellos. Pero Yeshua se vuelve a ella y le dice que la misión a la que él fue encargado está estrictamente ligada a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a casa de Efraín, que está en las naciones, y que su misión estrictamente es ir por ellos. Sin embargo, ¿qué hace en Tiro y Sidón entonces? Y algunos dirán, bueno, es que está yendo por los judíos gentilizados que están ahí, sí, completamente, pero aquí va a pasar un evento completamente diferente, porque esta mujer es una cananea, no es una judía gentilizada. ¿Okay? Y es esos detalles queremos que ustedes los tengan presentes. ¿Okay? Ahora, dice el relato que ella acercándose se echó a sus pies, o sea, se arrodilló, diciendo, Adón, por favor, ayúdame. ¿Okay? Y él responde y dice, no está permitido tomar el pan de los hijos, o sea, las promesas a Israel, y echarlo a los perrillos. Este es un título que en el judaísmo del primer siglo se usaba para referirse a los gentiles. ¿Ok? Ahora, en el siglo primero habían 3 títulos para gentiles. Habían 3 términos dentro del judaísmo en hebreo para referirse a gentiles. ¿Okay? Goy, que es el gentil, el pagano, el enemigo de Israel, el que no quiere ni tiene nada que ver con Israel.
Esto apunten, tomen nota. ¿Okay? Segundo, está Geri Hashair, que son los piadosos cercanos a la puerta, que era un grupo de gentiles que estaban aprendiendo de la cultura de Israel y estaban queriendo integrarse. Estaban aprendiendo para integrarse a la comunidad judía. Estaban los Geri Tosher, que eran los que ya estaban solo a un paso de la conversión al judaísmo, que tenía que ver con la Brit Milá, que es la circuncisión. Pero ellos, todo lo anterior, todo el resto de las prácticas y tradiciones judías las hacían. Ellos fueron conocidos también en el libro de los Hechos, por ejemplo, como los temerosos de Hashem. Ok, eso vamos a verlo más adelante. Estos eran los 3 títulos para el mundo goy de los días, el mundo gentil de aquellos días. Ok. Ella está dentro de la categoría de los goyim, de los gentiles. ¿Okay? Ella le responde esto a Yeshua. Es cierto, Adón, ella sabe que las promesas son para Israel. Y ella dice, pero aún los perrillos comen. ¿Cómo sabía ella que había una provisión para ellos? Una provisión, porque va a decir, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esta frase a Yeshua lo va a estremecer por dentro y él va a responder. ¿Ok? Él va a responder. Entonces Yeshua le dijo, oh mujer, cuán grande es tu emuná, tu fe obediente. Hágase contigo como anhelas. Y dice el texto que la hija fue sanada en ese momento. Se desprendió un recurso que estaba exclusivamente para los hijos de Israel, se extienden para esta mujer gentil. Y su hija es sanada. Esa es una primera alusión que vemos. Luego hay una segunda. ¿Okay? Otra segunda alusión. Está en Mateo capítulo 8. ¿Okay? Mateo capítulo 8, verso 10, si no me falla la memoria. Y esto es de que hay un momento en que Yeshua, nuestro santo maestro, va entrando a Cafarnaum, o conocido en el Nuevo Testamento como Capernaum, va entrando ahí y un oficial, un militar romano, ¿okay? Del ejército romano, se va a acercar a él. Bienvenida, estimada Herly Mendoza, desde Colombia, estudiante, ya bienvenida. Este oficial militar se va a acercar a Yeshua, que le va a rogar diciéndole, Adoní, o sea, mi señor, mi siervo personal ha caído en una terrible parálisis, o sea, él está enfermo, está mal, y está postrado, de hecho, ¿okay? Sufriendo un tormento horrible. Esto es un jefe militar, un gentil, es un romano. ¿Okay? Sin embargo, a diferencia de la cananea, Jesús inmediatamente dice, yo iré y le sanaré. Tampoco le niega el pan de los hijos de Israel, no se lo niega tampoco a este otro gentil. Vayamos conectando, ¿ok? Sino que todo lo contrario, Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Bienvenido, estimado Rubén Chapetón, bienvenido. Sigue el relato diciendo que este oficial le va a responder a Yeshua de la manera siguiente, mi señor, soy pecador, ¿okay? Soy un pecador, no merezco que entres en mi casa, pero tan solo di la palabra, ¿okay? Y mi siervo se va a levantar. Y ustedes conocen el resto del relato, como le dice, yo soy un hombre bajo autoridad, lo que yo digo a este va, lo hace, y Yeshua va a responder, en verdad, él admirado, o sea, él queda sorprendido de la disertación de este hombre, y él va a decir, Yeshua va a decir que en verdad, en todo Israel, dice, no ha encontrado a uno con tanta emuná, ni siquiera un yehudí, uno de la casa propia, sino un gentil. Esto es, o sea, es tremendo. ¿Por qué? Porque Hashem es el Dios de todos. Hashem ama a todos, tiene recursos para
todos. Okay, lo que tenemos que hacer es entender el plan y ajustarnos y adaptarnos. Pero por tiempo vamos a avanzar. ¿Cómo va a acabar esto? Okay. Y hay unas palabras que a mí me encantan, tremendas, que incluso en los manuscritos griegos antiguos está narrado así como se nos puede decir. Okay. Por supuesto hay que estudiar, esto no lo vamos a ver en las versiones populares, pero se lo decimos a ustedes. Porque el relato va a decir, después de esto, Yeshua mismo va a volverse a sus estudiantes y les va a decir que muchos, anoten esto, este pasaje es tremendo, anótenlo, porque Yeshua va a decir, muchos no judíos. Y si hay uno a la par que está suyo ahí a la par viendo la transmisión, dígale, pon atención, escucha lo que está diciendo la escritura. Yeshua dice, van a venir muchos no judíos, ¿okay?, del oriente y del occidente, ¿okay?, y ocupando su lugar, porque hay lugar para ellos. Estamos diciéndolo hoy. Se sentarán a comer a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob, con Abraham, Isaac y Jacob, en el Malhut Hashem, en el reino de los cielos. Mientras que herederos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque Hashem no hace excepción de personas ni exclusividad de personas. Eso está prohibido por la Torah. ¿En qué va a acabar el relato? Yeshua le dijo al oficial, ve, pues así como has tenido fe obediente, te ha sido hecho. Y en aquel momento el siervo fue sanado. ¿Okay? De manera que estamos hablando de las propias palabras del mismo Yeshua. Aquí no estamos interpretando nada, son sus palabras textuales. Sigamos avanzando porque hay una tercera alusión. Y es de las que también me encanta. Hechos capítulo 10. Kefa, el apóstol Kefa, el Shalia Kefa, está en el aposento alto en su rezo diario. Viene la visión donde ve los muchos animales y Hashem le dice, ve, caza, mata y come. ¿Okay? Y ya ustedes recuerdan el resto de la escena. Ahora, vienen los siervos de Cornelio, que es otro gentil, ¿okay?, y es enviado a Kefa, estos dos gentiles. Bienvenido, Julio Minaya, bienvenido, shalom, shalom. Estos dos siervos van a buscar a Kefa. Kefa ya sabía, ya el Ruach le había hablado, el Espíritu le había hablado a él. ¿Okay? Y vamos a adelantarnos en el texto. Kefa tiene una invitación a la casa de Cornelio. Y Kefa llega a esa casa siguiendo a estos siervos gentiles. Y hablando con él, dice el relato, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ¿okay?, vosotros sabéis cuán común o inmundo. Mucha atención a esas palabras. Saludos, estimado profesor Cristian Cifuentes, bienvenido, estimado, bienvenido. Kefa va a decir, vosotros sabéis cuán abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un goy, a un gentil. Pero aquí vienen unas palabras tremendas de Kefa, de Pedro, donde va a decir, pero a mí me ha mostrado Hashem, Dios, que no llame común o inmundo a ningún hombre. Vamos a seguir el relato porque si ustedes siguen el relato, él va a decir esto. No había Kefa terminado de hablar estas palabras porque él comenzó a dictarles la Masorá, la tradición, el mensaje de redención, y ni siquiera lo dejó terminar la Ruach HaKodesh cuando desciende sobre todos los que estaban oyendo la palabra, que toda la audiencia, en su mayoría, eran gentiles. Desciende la Ruach HaKodesh sobre ellos. Y dice el verso 45, si no me falla la memoria, que habían unos fieles judíos también ahí, que habían acompañado a Kefa, y se quedaron atónitos, perplejos,
de ver de que también sobre los gentiles se derramase el don de la Ruach HaKodesh, porque les oían hablando en otros idiomas y magnificando a Hashem. Esto pasó delante de Kefa, un ortodoxo judío 100%, que conocía la halajot, la ley judía que prohibía a un judío entrar, ni siquiera hablar con un gentil, mucho menos entrar a su casa. De hecho, cuando este evento sucede y Kefa regresa a Jerusalén, lo van a abordar judíos, lo van a abordar a él y le van a preguntar y le van a decir, nos dimos cuenta que usted andaba ya mezclándose con otros judíos, con gentiles y entrando en la casa de ellos y comiendo con ellos. ¿Qué pasó, Kefa? Bueno, Kefa comienza a narrarles todo lo que le sucede desde que tiene la visión, desde lo que el Espíritu le dice, desde que llega a donde Cornelio y ve el evento tremendo. Y Kefa narrándoles a ellos, estoy hablando del capítulo 11 del libro de los Hechos, Kefa narrándole les dice, y mientras yo les hablaba, cayó la Ruach HaKodesh sobre ellos, sobre los gentiles. Están narrándole a judíos que están ahí delante de él, que lo estaban confrontando a él por estarse mezclando con gentiles. ¿Okay? Y Kefa les está contando a ellos y les dice, mientras cayó la Ruach HaKodesh sobre ellos, como sobre nosotros en un principio. Eso significa, entienden ustedes que primero era para nosotros la promesa. Entonces me acordé de lo dicho por el Adón, o sea, por Mashiach, cuando dijo, Yohanan, Juan, ciertamente os sumergió en agua, os bautizó en agua, mas vosotros seréis sumergidos en Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió, y aquí están las palabras que quiero que anotes, si Dios pues les concedió también, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Adón Yeshua Mashiach, ¿quiénes somos nosotros los judíos para estorbar a Hashem? ¿Quién era yo para estorbar a Hashem? Dice Kefa. Entonces, verso 18 del relato, oídas estas cosas, callaron los que lo estaban acusando. Callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles, Dios ha dado arrepentimiento para vida. De manera que, estimados, hay muchos más pasajes, hay muchas más disertaciones que podemos hacer de este mismo evento. Hay provisión para todos. Hashem prohíbe la acepción de personas. La Torá es para la humanidad, no es exclusiva para Israel. Y cualquiera que diga esto o lo contrario, no es del pueblo de Israel. ¿Okay? Y aunque sea judío e interpreta de esta forma incorrecta, esa interpretación favorece a objetivos personales sectarios de grupos y no del mensaje de la Torah. ¿Ok? Entonces, estamos viendo claro, hemos venido viendo desde el Tanaj, ahora en el Brit Hadashah, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo esto es así. Ahora ya estamos claros, ¿okay? Ya tenemos una perspectiva bien amplia del plan de Hashem para con el pueblo gentil. ¿Qué tenemos ahora que hacer? Ahora, como tenemos raíces hebreas en el mundo occidente, ahí se está dando un fenómeno dentro que no es congruente con el plan de Hashem. ¿Okay? Ahora voy a hablarte a ti, estimado audiencia de origen gentil. Voy a hablarte a ti. Porque aunque Hashem también te ha dado un lugar en la casa de Israel, recuerda, aunque somos hermanos, Hashem ha puesto al pueblo de Israel como tu hermano mayor, del cual tienes que buscar ejemplo, de los que acuden a Hashem por los méritos de Yeshua HaMashiach, muy importante. Vamos a entrar en un tema y espero con la ayuda del cielo que el tiempo me dé para desarrollarlo. Hay un fenómeno que se dio
en el siglo tercero, pero que se ha venido desarrollando y ahora se ha pasado incluso a los que se dicen en la modernidad ser judíos. Y ya me van a entender por qué hago así. Este fenómeno comienza en el siglo tercero con el título de El Israel espiritual. ¿Okay? Aquí es el origen de esto. 3 siglos después de Yeshua comienza a gestarse esta separación, que en las clases primeras hablamos un poco, pero ahora vamos a hablar más centralizado. ¿Qué significa esta idea y de dónde surge? ¿Okay? Si esto es plan de Hashem, si es invento de hombres, si surge dentro de Israel o fuera de Israel. La idea de un Israel espiritual, que es el término más común utilizado en Occidente, pero desde aquellos días es exactamente la misma línea de sustitución que hemos tratado o que en otras clases hemos hablado, que el Rab Shaul, Pablo, ahora va a poner en claro. Y aquí estamos haciendo énfasis a la carta de Romanos 11. Y ya vamos a ir ahí. Esto es una línea de sustitución. Esto que busca el Israel espiritual. No obstante, es bueno aclarar el origen o de dónde surge este pensamiento de un Israel espiritual. ¿Okay? Ahora, cuando se habla de un Israel espiritual y un Israel físico, hay que verlo a la luz de ¿qué? Del dualismo platónico. Entonces usted en sus notas pone Israel espiritual tiene su fuente en el dualismo platónico, ¿okay? Que era típico en la comunidad y pensamiento greco-romano de esta época del siglo segundo y tercero, donde estos conceptos comienzan a ser generados. Ahora sí tenemos que decir que la influencia del helenismo griego está mucho antes, ¿okay? Incluso de los días en que Alejandro Magno llega y conquista Israel. Y hay incluso un sector de judíos que fueron asimilados, esto es llamado en la historia judaísmo helénico, ¿okay? De los cuales también hay registro, algunos de ellos en el libro de los Hechos. Y que tiene que venir Rab Shaul, el mismo Yeshua, a tratar con ellos para hacer este cambio de mentalidad, porque esta influencia ya estaba, el mundo helénico ya estaba en aquellos días de Yeshua, incluso antes del primer siglo. Pero se va a, esta idea de la que hablamos específico, se va a desarrollar más fuerte en el siglo segundo y tercero en adelante. Ahora, cuando se habla de un Israel espiritual y un Israel físico, hay que verlo a la luz del dualismo platónico, que era típico, como ya dije, en la comunidad de pensamiento grecorromano, y donde estos comienzan a ser generados. ¿Ok? Ahora, Platón, el filósofo, ¿okay? Enseñaba que lo físico y lo espiritual eran dos realidades completamente separadas y opuestas en naturaleza y propósito. Es decir, Platón, ¿okay? El neoplatonismo y los gnósticos después, parte de esta filosofía creía que el alma es infinita y que un Dios bueno creó el alma y un Dios malo creó el cuerpo y que ese cuerpo era una cárcel para el alma. Además de esto, se creía que el fin de todo esto era lograr sacar el alma de esa cárcel para que el alma pudiera unirse al Dios bueno. Esto suena muy, muy mitológico, ¿eh? Pero pues ahí tienen sus fuentes, ¿ok? Su mayoría de su postura. Ahora, la intención de esta filosofía enseña que solo lo espiritual, pero desde su perspectiva, es bueno. Y que solo es válido. ¿Okay? Y todo lo material es malo, corrompido y sucio, hecho por un Dios malo. Tenemos dos deidades. ¿Okay? Ahora, a partir de esa filosofía, se llegó a aplicar a la iglesia el título de el Israel espiritual. ¿Okay? Estoy hablando en principio de la iglesia católica romana, el imperio religioso católico romano, porque ahí es el origen de donde comienza esta idea como una bola de nieve a desarrollarse, a rodar hasta hacerse grande hasta lo que hoy tenemos en día. Ahora, la iglesia adquiere el título de Israel espiritual y el pueblo judío, ¿okay? Somos el Israel físico. ¿Okay?
Es muy evidente la intención, la aplicación y el objetivo de la misma. Antisemitismo griego de mentalidad helenista. Así es el correcto término para hablar de esto. Pero que lastimosamente se extendió a los grupos de algunos que se declaran ser seguidores de Yeshua, nuestro santo maestro. Ese principio de exclusividad, de separar, de tú ya no sirves, no hay nada para ti, todo es para nosotros, eso no es Torah. Tomemos nota, ¿ok? Precisamente a causa de estas posturas y estos pensamientos es donde Rav Shaul, el apóstol Pablo, entra en la escena, derribando estos argumentos que por supuesto están fuera del Tanaj, o sea, de las escrituras, y del plan de Hashem, quien es bendito. Y por eso el mismo Rav Shaul nos va a decir lo siguiente. Y no olvides estas palabras. Digo pues, ¿ha desechado Hashem a su pueblo? Dice el apóstol Pablo, ni se les ocurra tal idea. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Hashem a su pueblo, al que conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Ahora bien, no olvidemos, y esto es muy importante, detalles que hacen la diferencia. No olvidemos que para los días de Rav Shaul, cuando él está explicando esto, está dando esta disertación, hablo del capítulo 11 de Romanos, cuando Rav Shaul está hablando de esto, ya nuestro santo maestro Yeshua había ascendido a los cielos. ¿Ok? Ya él se había ido. Esto nos demuestra que las doctrinas del dispensacionalismo que enseñan que ya la etapa de Israel había concluido y que ahora el Israel espiritual toma precedencia, que la ley ahora era sustituida por la gracia, es incorrecta y carece de base escritural en todo sentido. Esto es básicamente la dicotomía, o sea, las dos partes. Esto es la dicotomía platónica, lo que vemos acá en la teología dispensacionalista. Es este el cimiento de las posturas dispensacionalistas. Es una dicotomía platónica. De manera que Rabino Shaul de Tarso, que Pablo, el apóstol Pablo, casi 30 años después aproximadamente de la resurrección de Yeshua, nuestro santo maestro, casi una generación después, está afirmando que Hashem no ha desechado a su pueblo. Y veamos la reafirmación del apóstol Pablo respecto a esto. Y dice lo siguiente, digo pues, su tropiezo es para eliminarlos como pueblo, hablando de Israel. Ni siquiera se les ocurra tal idea. Eso está en el versículo 11 del capítulo de Romanos 11. Ni se les ocurra tal idea. Pablo da por sentado el hecho de que Hashem de ninguna manera se ha buscado otro pueblo, o que Israel dejó de ser el pueblo y que ahora los gentiles son su pueblo. Eso nunca pasó y nunca lo será. Ahora veamos esta perspectiva hipotética. Y esto es para que tomen nota los estudiantes de origen gentil que nos están escuchando. Tomen nota acerca de este análisis ejemplífico que vamos a hacer en este momento. Ok. Vamos a hacer una hipótesis. Ok. Si Hashem le prometió ser fiel a Israel, ok, pero ahora cambia los papeles y desecha a Israel, habiéndole prometido serle fiel, hago una pregunta. ¿Qué garantía tienen los gentiles de que no les haga lo mismo? Si a Israel, que le dio un pacto, un documento oficial de garantía de esta promesa que es la Torá, para demostrar su fidelidad, ¿cuánto más al pueblo gentil que su ingreso a la fe es por la fe? No tienen documento que los certifique, que los avale. Si a nosotros los que teníamos documentos nos cambió,
Ahora el pueblo gentil que no tiene nada, solo su fe, ¿qué les garantiza que no les va a hacer lo mismo? Sigamos analizando, porque definitivamente solo de esta forma vamos a llegar a una concepción. Escrituralmente hablando, no existe ningún pacto de Hashem con los gentiles. Pablo dice claramente a los efesios lo siguiente, ¿okay? En aquel tiempo estabais sin Mashiach, ahí está hablando el pueblo gentil, estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Hashem en el mundo. Efesios capítulo 2 te va a decir esto. No había nada para el pueblo gentil, promesas, no había nada. Ok, pero un momento, profesor More Daniel, ¿cómo es esto? Si hace un rato leímos lo que pasó con el apóstol Kefa, ahí el detalle, porque hay un proceso, hay una etapa, hay un protocolo que hay que entender. Y espero que el tiempo me ayude. ¿Okay? Ahora, esto nos demuestra que Hashem es fiel a sus promesas y sus pactos, principalmente para con su pueblo Israel. Y esta forma de actuar nos garantiza la fidelidad de Hashem. ¿Ok? Bienvenido, estimado Rubén Sánchez. Bienvenido. Salón, salón. Ahora bien, al pueblo gentil, todo lo contrario, le conviene muchísimo que Israel no deje de ser el pueblo de Hashem. Porque como hemos dicho antes, ¿qué garantía tiene el gentil de no ser desechado también? Y esto por una razón. ¿Okay? Todos fallamos, tanto judíos como gentiles. Y por eso dice la escritura, por cuanto todos pecaron, ¿okay? Y están destituidos de la Shejina de Hashem, de la presencia de Hashem. Y ahí estamos, incluidos tanto judíos como gentiles. Es por esta razón que el apóstol Pablo derriba esa incorrecta enseñanza y pone en claro el sistema del plan divino para con los dos pueblos. ¿Okay? Espero que hasta este momento estemos claros, que no hayan dudas, que toda la explicación, como la estamos viendo en las escrituras, pueda ser bien clara para ustedes. Voy a por lo menos darles la introducción, ¿ok? Por lo menos la introducción del siguiente análisis que queremos hacer. Porque en la analogía que Rab Shaul va a utilizar en Romanos 11, está hablando de dos olivos, olivo natural y olivo silvestre. ¿Okay? Estos son simbolismos ejemplíficos, porque detrás de ellos hay una identidad. Se está hablando de dos pueblos. Se está hablando respecto al olivo natural a todo Israel. ¿Okay? Y respecto al olivo silvestre, al pueblo gentil. De eso no hay duda alguna. Y hay gente que viene a decir que los olivos silvestres son los judíos helenizados de casa de Efraín. Esto es un error. Eso no es así. Porque el plan de Hashem y el Tanakh dicen todo lo contrario. Y es lo que hemos venido viendo. ¿Okay? Tenemos que tenerlo bien claro. Porque no podemos trastornar y torcer las escrituras siguiendo objetivos de grupos específicos exclusivistas. En ninguna manera. Mucho menos posturas e interpretaciones que apoyan la acepción de personas. Lo aleno, Hashbe Shalom, eso está prohibido por la Torah. ¿Okay? Así que con toda contundencia y claridad decimos que esos dos olivos son un olivo natural es Israel, todo Israel, y el pueblo gentil, el olivo silvestre. Ahora, precisamente respecto al olivo silvestre, Rab Shaul, el apóstol Pablo, dice lo siguiente acerca de este olivo, que como les digo, representa al pueblo gentil. Él nos va a decir que hay 5 cosas
y esto tenganlo muy importante y presente y apúntenlo. Hay 5 cosas que están en el olivo natural, pero que no están en el olivo silvestre. Esa lista la encontramos en Efesios 2:11, capítulo 2, verso 11 al 13. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Primero, pactos. Esto está en el olivo natural, hay pactos. Segundo, promesas. Tercero, Mashiach. Cuarto, esperanza. Y quinto, Hashem. ¿Ok? Estas 5 cosas están en el olivo natural. Rav Shaul nos indica que estas 5 cosas faltan en el olivo silvestre y que todas estas enormes bendiciones no eran parte inicialmente del plan de Hashem y que las naciones del mundo no eran parte del pueblo de Israel antes de Mashiach. ¿Okay? Y de forma explícita, no, sino que había recursos de forma implícita. Ahora bien, las 5 cosas que faltan en el olivo silvestre están en el olivo natural. ¿Okay? Definitivamente. Están en el olivo natural. Están, tiempo presente. Eso no ha cambiado. Ahora surge una pregunta. ¿Cuál fue la estrategia de Hashem para hacer todo esto posible? Usó los judíos para llevar la palabra a los gentiles. Y cuando los gentiles oyeron y creyeron la palabra que venía del olivo natural, Hashem hizo algo con ellos tremendo. ¿Okay? Va a hacer algo con ellos tremendo. ¿Qué fue eso que Hashem hizo? Lo vamos a dejar para la próxima clase de Besrat Hashem y quedan cordialmente invitados para saber qué fue eso que Hashem hizo tremendamente con el pueblo gentil y a favor de ellos. ¿Okay? De manera que ya ha transcurrido el tiempo y antes de despedirnos quiero agradecer a todos los que se unieron a esta clase. Gerardo Soto, la estimada Rubí, Claudia, profesor Alonso, profesor Cristian, a ver si alguno se me queda, Julio Minaya, Henry Mendoza, Rubén Chapetón, el estimado Esviven Azar, bienvenido y gracias por su presencia. En fin, estimada Claudia, a todos los que hoy nos acompañaron en esta clase, que esperamos que haya sido bendición para todos ustedes. Y de manera que los esperamos, Besrat Hashem, el próximo miércoles para saber qué fue eso que Hashem hizo a favor del pueblo gentil y para bendición de todos. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al estimado Juan Carlos en los controles y Besrat Hashem. Hashem los guarde y los bendiga a todos. Y todo esto en el nombre del mérito de Yeshua Mashiach. Se despide de ustedes el Moré Daniel Araya. Shalom, shalom.